Hermanos, ¿cómo les va? Un gusto poder saludarles. Vamos a seguir considerando el tema La Iglesia que Dios bendice. Y en esta oportunidad vamos a tratar el subtema La Iglesia que Dios bendice se compromete con la oración. Les invito a que me acompañen en la lectura de un texto que encontramos en 1 Pedro, capítulo 3. Primera Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sería bueno para cada uno de nosotros hacer un informe del tiempo que hemos dedicado a la oración en el día de hoy. Ese informe nos va a revelar cuán poco estamos orando. Si nos sentimos inclinados a no hacer el informe, es porque sabemos cuán vergonzoso el resultado puede ser. El Señor Jesucristo dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Él necesitaba orar todos los días. A veces pasaba noches enteras entregado al sublime ejercicio de la oración. Y si Él, que era el santo, el perfecto, necesitaba orar, ¿no lo necesitamos nosotros? La Biblia dice que los cristianos deben orar siempre y no desmayar. La madre puede orar cuando está preparando la comida, cuando está ordenando su casa. El padre puede orar cuando está llevando a su hijo a la escuela. La madre joven puede orar cuando cambia los pañales del bebé o le da la mamadera. Cuando trabaja en una oficina. En todo tiempo y en todo momento podemos levantar nuestra voz al Señor. Nuestra vida cristiana debería caracterizarse por ser una vida de oración contestada permanentemente. En la oración modelo, el Señor nos enseñó a orar por el pan de cada día y pedirlo, por otras necesidades y esperar la respuesta. Es perfectamente natural que un niño a la hora de comer sienta hambre y llore hasta que su pequeño estómago sea satisfecho con el alimento que está necesitando. El Señor, tomando esta ilustración, dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que le piden? Si yo abro la canilla del baño y no sale agua, es porque algo anda mal y tengo que buscar dónde está el problema para solucionarlo. Si yo enchufo la estufa y no calienta, es porque algo anda mal, terriblemente mal. Y yo tengo que buscar dónde está el obstáculo para poder solucionarlo. Y de igual manera, si yo clamo al Señor y no hay respuesta, es porque algo está mal. Mientras que la oración debería ser la experiencia normal en cada creyente, tener contestaciones a nuestras oraciones, debemos comprender que a veces hay obstáculos que impiden a Dios contestar. En el asunto de la oración no contestada, debemos comenzar donde la Biblia comienza.
Por eso hemos leído ahí en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, donde el apóstol dice, lo vuelvo a leer, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este asunto de la oración no contestada tenemos que comenzar primero con el hogar, discordia en el hogar. La contención y los malos entendimientos en el hogar impiden muchas veces a Dios contestar. La esposa debe sujetarse a su esposo porque si no sus oraciones serán estorbadas. A veces han venido a conversar conmigo esposas con lágrimas en los ojos que me han dicho cuán diligentemente han orado por su marido inconverso, por la conducta extraviada de su hijo, y sin embargo Dios no contesta las oraciones. Es un hecho notable que en casi cada congregación hay esposas que son diligentes en la asistencia a la iglesia, que realizan el devocional privado cada día, que tienen una buena comunión con Dios, que se comprometen en el servicio al Señor y sin embargo Dios no contesta las oraciones por su marido inconverso, por un hijo que no quiere saber nada de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay pecados en el hogar. El pecado que cierra el cielo y los oídos de Dios no son tanto pecados públicos, sino pecados en el hogar. ¿Se acuerdan de Acán? Y el lingote de oro, el manto babilónico y los 200 siclos de plata que él robó, eran tesoros dedicados a Dios. Cuando la maldición de Dios cayó sobre Israel, Acán admitió, he pecado. Están escondidos en mi tienda, debajo de la tierra. El pecado de Acán era un pecado en el hogar. Querida esposa cristiana, si tú eres culpable de este pecado de rebelión contra tu esposo, habiendo hecho promesas de honrarlo, amarlo y obedecerlo, este pecado está impidiendo que tus oraciones sean contestadas. La rebelión contra la autoridad es la raíz de todo crimen. Y todo criminal que está encarcelado ha sido culpable primeramente no de crimen o de robo, sino de rebelión contra la autoridad. Fue el pecado del hijo pródigo. La rebelión está en la médula de todo pecado. Así que, querida esposa, si tú eres culpable de este pecado de rebelión contra tu esposo, tus oraciones no serán contestadas. El esposo debe habitar con su esposa de acuerdo al conocimiento de que ella es como un vaso frágil. Debe cumplir los deberes que la Biblia le asigna como cabeza del hogar, como somos sacerdote ante Dios y responsable del hogar, como Josué que dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Si el esposo no trata a su esposa como un vaso frágil, si no asume el rol que la Biblia le asigna como cabeza del hogar, entonces sus oraciones son impedidas. Las pesadas responsabilidades para ganar el sustento de cada día, para corregir y disciplinar a sus hijos, recae sobre los hombros más fuertes del esposo. El esposo que huye y evita estas responsabilidades, dejándola a su esposa más débil, está pecando y sus oraciones son impedidas. La Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Y esta sumisión al modelo presentado por Dios respecto al lugar que le corresponde en el hogar es fundamental para una vida armoniosa y feliz y para que las oraciones sean contestadas. Cuando dos se unen en el matrimonio, Dios lo ve como una sola cosa. Él espera que oren, que piensen, que planeen sus actividades juntos. Pero si hay contención y malos entendimientos, esto impide la contestación a las oraciones. Podemos hacer toda clase de pretensión acerca de la piedad. Podemos ser muy fieles en nuestra asistencia a la iglesia y en el ejercicio de nuestras actividades para Dios. ¿Cuántos hombres hay aquí que si tú los escucharas orar y enseñar parecerían ángeles de Dios, pero en sus casas son duros, implacables? Parecen santos en la iglesia y diablos en el hogar. ¿Y cuántas esposas hay aquí que si tú la ves en la iglesia parecen como una hermosa mañana de primavera, pero en sus hogares parecen como una fría noche de invierno? Son frías, desapacibles, apáticas. La rendición del corazón a la voluntad de Dios y la obediencia de su plan para el hogar es fundamental para una vida feliz y para que las oraciones sean contestadas. Así que la mala relación en el hogar de esposo, esposa, padres e hijos son un obstáculos que impiden a Dios contestar. En segundo lugar, motivos egoístas. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4 lo siguiente. Santiago 4, verso 3. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si oramos simplemente por la gratificación del yo o por la satisfacción de nuestros placeres, la Biblia dice que estamos pidiendo mal. Podemos orar incluso por cosas que están dentro de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero si el motivo es egoísta, Dios no va a contestar. Por ejemplo, hay hermanos que oran para que Dios los prospere financieramente. Y creo que es bueno orar para que Dios prospere nuestros negocios, nuestras actividades seculares. Pero Dios conoce el corazón. Y si no nos da riquezas, es porque redundarían en perjuicio nuestro y nos arrastrarían al mundo. Supongamos que tienes un hijo viviendo lejos. Está estudiando, trabajando en otra ciudad. Y estás orando permanentemente por él, diciendo: Señor, bendice a mi hijo, cuídalo, protégelo, prospéralo en todo lo que hace. Y estamos orando dentro de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que oremos por nuestros seres queridos. Pero si oramos solamente por nuestro hijo y nos olvidamos de los demás, estamos haciendo una oración egoísta. Muchos oran como aquel que decía: Señor, bendíceme a mí y a mi esposa, a mi hijo Juan, a su esposa, a los 4 y basta. Esto es orar mal. Esto es pedir con motivos egoístas. A veces la esposa ora por la conversión de su esposo. Y este es un hermoso motivo que está dentro de la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ella dice: Señor, yo te pido que tú bendigas a mi esposo para que él se convierta, porque nuestro matrimonio será mucho más feliz y próspero si los dos somos del Señor. Y esto también es cierto. Ningún matrimonio puede ser feliz si uno es creyente y el otro no. Pero si oras por ese motivo, estás orando por un motivo egoísta.
Porque la razón para orar por la conversión de un ser querido es porque sin Cristo está perdido y se va a la condenación. Y va a estar eternamente perdido. Esa es la razón. Y no porque vamos a estar mejor en el matrimonio si él se convierte. Pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal. En tercer lugar, un espíritu no perdonador hacia otros. Jesús establece claramente que los cristianos que no perdonan no pueden esperar que Dios conteste sus pecados, que Dios perdone sus pecados. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En Efesios capítulo 4, versículo 32, dice que debemos perdonar a otros porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Pero aquí los 6:14 que hemos leído, el Salvador nos advierte que debemos perdonar a otros para que Él pueda perdonar nuestros pecados diarios. Muchos cristianos que nunca se emborracharían, jugarían, robarían, son culpables de este horrible pecado de no perdonar. Este pecado incluso afecta a los pastores evangelistas, quienes tal vez jamás serían tentados en otras cosas y ceden a este pecado del rencor, del resentimiento, del odio contra personas que han hablado mal contra ellos. Ve a la iglesia que quiera, abre tus ojos y pronto vas a ver personas que tratan de sentarse lo más lejos posible de otras. Si se ven obligados a pasar por su lado, los saludan con un adiós frío como el hielo. A la distancia uno se da cuenta que hay una barrera que los separa, barrera que fue levantada tal vez por una absurda pequeñez. ¿Hay amargura o rencor en tu corazón? Si es así, no puedes pretender que Dios te perdone. Si tú no perdonas, Dios no perdonará tus pecados cuando clames a Él. ¿Te has fijado en lo que ocurre cuando sientes odio en tu corazón contra alguien? Los científicos dicen que cuando una persona odia, su cuerpo genera una especie de veneno que penetra en la sangre y puede ser detectado mediante un análisis. Se han detectado casos de madres lactantes que por tener tanto odio en su corazón han producido la muerte de su bebé. Sin embargo, hay personas que mantienen odio en sus corazones, día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Cómo puede Dios responder si su corazón está lleno de veneno mortal? No pases un solo día más abrigando odio en tu corazón contra alguien. Si tienes rencor,
contra alguien, Dios no te puede perdonar. No necesitas robar ni mentir, pues este pecado del rencor que está escondido en tu corazón, que nadie lo ve, pero tú y el Señor lo saben, está impidiendo la bendición de Dios. Está impidiendo que Dios bendiga a la iglesia, porque hay miembros que incluso participan en la cena del Señor, que incluso sirven en distintos ministerios en la iglesia, pero que tienen escondido el rencor, la amargura en el corazón. Dios no puede bendecir una iglesia así. Dios no puede bendecir una familia así. Dios no puede bendecir una vida así. No habrá poder en tu vida, bendición en tu ministerio, si tienes rencor en tu corazón. He conocido hermanos en Cristo que ni se hablan, iglesias divididas, familias destruidas, por culpa de este terrible pecado del rencor. Si queremos ser como el Señor, debemos perdonar. Estando clavado en la cruz, Él pidió perdón por todos los que lo clavaron. Pidió perdón por aquellos que le blasfemaban. Pidió perdón por aquellos que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. El Padre Nuestro debe ser una oración diaria por el pan de cada día, por el perdón nuestro de cada día. Y esto significa que el cristiano debe atender diariamente este asunto de suma importancia, porque si no sus oraciones no serán contestadas. Por esto nos ordena Efesios 4:26 diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si permitimos que el enojo permanezca con nosotros durante la noche, puede enraizar y destruir nuestro gozo, nuestra paz. ¿Hay alguna raíz de rencor, de falta de perdón, que impida tus oraciones? Entonces, hermano, deja que el Espíritu Santo te escudriñe hoy. Y si esta es la causa por la cual tus oraciones no son contestadas, tienes que ir al Señor y pedirle perdón para que te limpie y tú puedas perdonar a otra persona que te ha ofendido o que ha hablado mal de ti. En cuarto lugar, la rebeldía y la desobediencia impiden la oración. Querido hermano, estoy metiéndome en tu corazón y en tu vida al buscar las razones por las cuales las oraciones no son contestadas. La desobediencia es otro pecado horrendo porque significa creer que Dios no puede hacer su voluntad en tu vida. Le voy a leer un texto que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 15. Primera Samuel, capítulo 15, dice el verso 3. Le dice Dios al rey Saúl, le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Si esto te parece una orden dura, recuerda que tú no odias el pecado como Dios lo odia. Hacía rato que esta perversa nación, los amalecitas, tenían que haber sido destruidas. Todas las bendiciones de Dios fueron rechazadas. Aún sus propiedades tenían que ser quemadas como un recordatorio a Israel de cómo Dios odia y castiga el pecado. Pero he aquí que al término de la batalla,
el rey Saúl aparece con el rey Agag vivo en su carroza y con carneros y ovejas que él prometía ofrecer como sacrificio a Dios. ¿Cómo se encendió la ira de Dios contra Saúl por su desobediencia? Dice el verso 22 de este capítulo 15. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Inmediatamente después, Saúl rogó a Samuel para que lo acompañara a orar. Saúl admitió su pecado y se aferró desesperadamente del manto de Saúl, rasgándolo cuando él se alejó, entristecido por su desobediencia. A pesar de su arrepentimiento, Dios no lo perdonó. David fue ungido rey en lugar suyo. Y Saúl fue cayendo sistemáticamente hasta terminar suicidándose él con sus hijos, que hubiesen podido reinar después de él, de no haber sido por su desobediencia. Cuán conmovedora era la escena de cómo Saúl trató de orar y Dios no lo escuchó. Le dijo: el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Dios no quiere nuestro dinero, nuestro trabajo o nuestra promesa. Él quiere corazones rendidos a su voluntad y un espíritu obediente. Si hay una sola cosa por la cual Dios tiene algo contra ti, entonces ve al Señor hoy y pídele perdón. Quizás eres consciente de haber desobedecido principios claros de la palabra de Dios. Arrepiéntete, porque tus oraciones no serán contestadas. Tú podrás orar, pero no subirán más arriba de tu cabeza. Es más importante escuchar a Dios y obedecerle humildemente que cantar, orar o realizar algún servicio público. Es un hecho muy triste que haya gente activa en el reino de Dios y no conocen el gozo de la oración contestada. Una hija sentía mucha amargura por la muerte de su madre. Ella le echaba la culpa a Dios por haber permitido que su madre enfermara y muriera siendo aún joven. Esta amargura fue creciendo en su corazón al punto tal de dejar la lectura de la Biblia, la comunión con Dios, la asistencia a la iglesia, hasta que un día se dio cuenta de su pecado de rebeldía y se volvió al Señor y le dijo: Señor, hágase tu voluntad por la muerte de mi madre. Amado hermano, no hay modo de que puedas agradar a Dios ni tener comunión con Él y obtener respuesta a tus oraciones si estás desobedeciendo a su palabra. ¿Ha escondido Dios su rostro de ti como lo hizo con Saúl, rehusando oír tus oraciones y bendecirte debido a una terca obstinación hacia su voluntad? Entonces te ruego que sometas hoy tu pobre voluntad a la buena voluntad de Dios. Su voluntad para ti es mucho más rica, dulce y feliz de lo que tú puedas desear. Y quiero terminar, hermanos,
hablándoles acerca del pecado no confesado. Un factor final que impide la contestación es el pecado no confesado. Ya hemos mencionado una serie de pecados que obstaculizan la oración, como discordia en el hogar, motivos egoístas, un espíritu no perdonador, la rebeldía o desobediencia a la voluntad de Dios. Tal vez haya otros que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria mientras estás escuchando. Pero hay un pecado fundamental, es tener conciencia del pecado que estamos llevando a cabo y no confesarlo ni abandonarlo. Debemos destacar que cualquier pecado no confesado puede bloquear la contestación a nuestras oraciones. Ningún cristiano puede tener éxito en la oración si practica el pecado deliberadamente y no lo confiesa ni se aparta. El Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera oído. Soy pecador, pero no debo amar el pecado. Y si hay un pecado que lo oculto, que lo excuso, Dios no me puede escuchar. Se corta el sistema de comunicación y yo estoy perdiendo el tiempo hablando con Dios. Y Él no me va a escuchar. Si tus oraciones no están alcanzando el trono de Dios, escudriña tu corazón, mira atentamente en los oscuros recesos de tu corazón, de tu mente. Tal vez sea un hábito cuestionable, una pasión desenfrenada, el amor al dinero, un vergonzoso pecado secreto. Si tú amas un pecado y tu corazón lo está encubriendo, va a impedir tus oraciones y va a cerrar los ojos de Dios de tal manera que Él no te va a contestar. Si deseas tener paz con Dios, una dulce comunión con el Eterno y recibir respuesta a tus oraciones, debes confesar tus pecados con la naturalidad con que un niño le pide perdón a su padre. Cuando un niño hace algo que su padre se lo ha prohibido, le dice: papá, perdóname. Y si tu corazón en esta noche está siendo escudriñado por el Espíritu Santo y hay algo que el Espíritu Santo te está mostrando que no corresponde, ve al Señor y confiésalo con esa naturalidad de un hijo a su padre. No puedes pedir cualquier cosa en el nombre de Cristo y ser guiado en oración por el Espíritu Santo si hay un pecado. La oración es un sistema comunicativo como un teléfono entre nosotros y Dios. Un día alguien me dijo: ¿conoces el número del teléfono de Dios? No. ¿Sabes cuál es? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa maravillosa, pero muchas veces la línea está interrumpida por un pecado. ¿Son impedidas tus oraciones? Pues bien, gracias a Dios hay una solución. Los estorbos pueden quitarse hoy mismo. Puedes sentir la corriente que se mueve a través de la línea del teléfono de Dios. En 1 Juan 1:9 se nos da esta bendita promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Una honesta confesión de pecados incluye lo siguiente: A, reconocer el pecado. El cristiano debe honestamente juzgar su corazón a la luz de la palabra de Dios y por la revelación del Espíritu Santo. Conocer el sentimiento de repulsa que Dios siente hacia el pecado escondido en nuestra vida.
En segundo lugar, la confesión sincera comprende un corazón arrepentido. No creo que haya confesión honesta si no hay tristeza. Tristeza por el pecado cometido. El pecado entristece al Espíritu Santo. Ofendió a Dios. Y el cristiano que pecó fue infiel al Señor, a quien profesa amar y servir. El pecado anuló su testimonio ante el mundo. Todo esto debe causar sincero pesar en el corazón. Y ese pesar por el pecado cometido hará que sintamos repulsa por el pecado. Que nos separe, que nos distancie del pecado, lo cual se llama arrepentimiento. Porque nunca un cristiano puede orar confesando su pecado y después seguir practicándolo otra vez. Cuando el cristiano confiesa y se arrepiente, dice basta. Y atrás y para siempre quedó el pecado. Ya no lo vuelve a practicar. Si el cristiano no se lamenta de sus pecados y no ansía ser perdonado por el Señor, entonces no hay una verdadera confesión. Y en tercer lugar, la confesión en el sentido de 1 Juan 1:9 reconocerá una fe sencilla de que Dios puede perdonarnos y limpiarnos. Somos muy queridos a Él, somos sus hijos amados. Por nosotros dio su vida en la cruz y Él quiere que tengamos una vida victoriosa de oraciones contestadas. De este modo un cristiano puede confesar su pecado con la confianza de que Dios ha prometido perdonarlo y limpiarlo, y Dios no es hombre para que mienta. Así que cuando un cristiano reconoce su pecado, lo juzga y lo combate con un corazón arrepentido, puede tener la plena seguridad de que Dios no solamente lo ha perdonado, sino que ahora está libre la línea de comunicación para que Él conteste nuestras peticiones. Amado hermano, puedes conocer la dulce intimidad que anhelas con Dios, puedes conocerla hoy mismo. Entonces puedes vivir una vida de oración sin estorbos. Así que a la luz de la palabra de Dios y sometiéndote al examen del Espíritu Santo, te ruego que confieses honestamente hoy todo pecado, que lo aparte de tu corazón y entonces reclames el perdón gratuito de Dios para comenzar una vida abundante de oración, de pedir y de recibir para que tu gozo sea cumplido. Que Dios, hermano, nos bendiga, para que esto sea la experiencia normal de cada uno de nosotros, de pedir y recibir, porque no hay nada escondido acá que pueda impedir la bendición del Señor. Esta es la iglesia que Dios bendice. Cuando vive en santidad, cuando no hay pecado, cuando todo ha sido confesado, abandonado, entonces la línea de comunicación está abierta. Y con la línea abierta tenemos que esperar milagros. Porque cuando Dios obra, hermano, tenemos que esperar milagros. Porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Milagros en salvación de almas, en transformación de vidas, en sanidad de los enfermos. Tenemos que esperar milagros. Y si no hay milagros, examinemos nuestra vida. Porque nosotros somos los causantes de que el brazo de Dios no se extienda para salvar. Que Dios nos bendiga y podamos hacer un escudriñamiento sincero de cada una de nuestras vidas para no ser obstáculos a la bendición de Dios. Amén.